Hola a todos, mi nombre es Anderson Núñez y en este video les voy a hablar de lo que son los procesos de fundición, la polimetalurgia y los materiales cerámicos. Bueno, este video hace parte de lo que sería la materia de proceso de manufactura 2. Mi nombre es Anderson Núñez y yo estudio ingeniería mecánica. Y bueno, les voy a hablar primeramente de lo que sería la fundición. La fundición es un proceso de moldeo, ¿no? Este proceso consta ya de más de 6.000 años de antigüedad y consiste en llenar un material líquido en un molde con la forma deseada. El líquido se enfría gradualmente y se solidifica. La pieza, la cual ya es solidificada, se llama fundir, es lo que nosotros llamamos fundición. Y se expulsa o se rompe el molde para finalizar el proceso. En la fundición se suelen utilizar metales o materiales de fraguado en frío, como epoxi, también tenemos el hormigón, el yeso y la arcilla. Este es un proceso que se usa para producir formas complejas que si nos vamos para otras maneras de hacerlo sería muy difícil o costoso. Y bueno, una muestra de lo que sería una fundición en los años es la rana fundida de cobre, que es bueno, básicamente nuestra prueba de fundición más antigua, que consta de los años 3200 a.C. Vamos a hablar sobre lo que serían los principales tipos de fundición. Los principales son la de los metálicos y la de los no metálicos. La de los no metálicos tenemos, como ya había nombrado, el yeso, el hormigón y la resina. La fundición de metales consiste básicamente en calentar un metal hasta su estado líquido y se vierte sucesivamente en un molde. Este molde de metal se deja enfriar hasta que el metal líquido se solidifique, momento en el que la pieza se extrae del molde. La fundición de yeso, hormigón y resina se suele utilizar moldes desechables de un solo uso o moldes multiuso, hechos de piezas pequeñas rígidas como el caucho de látex. El asentamiento es un proceso de cortar, esmerilar o también afeitar las irregularidades no deseadas que dejarían lo que serían las costuras o las imperfecciones de los moldes. Hoy en día se ha utilizado la robótica para realizar estos tipos de lijado, estos tipos de quite de rebarbas. Pero sin embargo, en la época antigua se hacía este trabajo de manera manual. Y bueno, esto tenía varias repercusiones para la salud de las personas que lo hacían. Bueno, hay piezas que solo se pueden fabricar con fundición en un molde y no se pueden hacer con otros procesos como tenemos la forja, la laminación o la soldadura. Y bueno, la posibilidad de fundir un metal o una aleación depende de su composición, temperatura de fundición y tensión superficial del metal fundido. Y estos son los factores que determinan lo que sea la fluidez. Nombrando un poco lo que son los tipos de moldeo, tenemos como los que tenemos en la imagen el moldeo por gravedad y el moldeo por presión. El moldeo por gravedad se realiza vertiendo el metal fundido sobre un molde, de manera que éste se desplace por su propio peso, o sea, mediante la gravedad. Y se utiliza principalmente para fabricar piezas de acero como bronce, latón y distintas aleaciones de aluminio. Existen distintas técnicas en arena, en colilla y también está la acera perdida. Nombrando lo que se moldeo en arena, este es un procedimiento de molde perdido, que consiste en copiar un molde empleando arenas o tierra de moldeo, las cuales contienen material arcilloso, dándole a estas propiedades de plasticidad, elasticidad y maleabilidad. Para poder obtener así la forma del mismo a través de la compactación de dicho material. Una vez finalizado el moldeo, se extrae el modelo, quedando así el molde en el cual luego se vierte el metal fundido. Esta técnica se suele utilizar para piezas que no requieren una buena calidad superficial y es un proceso económico apto para temperaturas altas y todo tipo de metales. Bueno, su único inconveniente es que hay que realizar un molde para cada pieza. Bueno, por lo menos si habláramos del proceso, primero se tiene que crear el molde mediante una pieza ya hecha. Las dos partes del molde se unen para verter el metal fundido. El metal se calienta y se lleva a lo que sea la parte líquida, austenita, o bueno, más arriba de lo que sea la austenita, y se prepara para introducirlo en el molde. Se introduce el metal caliente dentro del molde, se espera que se enfríe y luego se saca la pieza para su posterior utilización.
También tenemos moldeo por matriz, que las matrices son modelos metálicos permanentes. Estas normalmente se suelen hacer de acero o fundición gris, o sea, acero con alto porcentaje de carbono. Que si vemos la contrariedad del moldeo con arena, este permite obtener un número muy elevado de piezas iguales utilizando el mismo molde. Las matrices son mucho más caras que los moldes de arena, pero resulta también rentable si se fabrican con ella un número elevado de piezas, que superaría lo que sean los miles de piezas. Esta presenta otra ventaja, que al ser un molde metálico, la velocidad a la que se enfría la pieza es mayor, debido a lo que sea la transferencia de calor. Y la precisión de las piezas es superior, así como sus acabados superficiales. En cambio, no es bueno para moldear piezas complejas. Bueno, básicamente el proceso de fabricación por matriz se hace el precalentamiento, que una vez el molde esté cerrado se debe calentar antes de introducir el metal, para que la dilatación se produzca de manera uniforme y no haya un choque térmico. Se vierte el metal y se llena lo que sea la cavidad. Se espera que se solidifique o se enfríe y se abre el molde y se extrae la pieza. Este básicamente, o sea, mayormente se usa para masas fundidas de aleaciones de aluminio, magnesio y de cobre. Y si se pretende moldear piezas de acero, hay que usar moldes de acero refractario recubiertos de grafito. Esto para aumentar su durabilidad. Por lo menos también tenemos moldeo a la cera perdida, que es un proceso, bueno, este es uno de los procesos más antiguos que se conoce, ya que lo utilizaban los egipcios y los romanos. Este se emplea para fabricar objetos artísticos a base de metales nobles, como el aluminio, el plomo y esto también para tener formas complejas y pequeñas. Uno de sus principales inconvenientes es que era un proceso muy costoso, pero también presentaba la ventaja de que no se necesitaba un mecanizado posterior. El procedimiento de se hacía el molde, con el patrón de la pieza en latón. Con la ayuda del molde se mecaniza la cavidad de la matriz o molde permanente, y este se divide en dos partes iguales. Se cierra el molde y se introduce la cera caliente y se crea un modelo en acera. Se introduce el modelo en cera en una caja de acero inoxidable. Este se rellena con acero de sílice, dejando los orificios pertinentes para llenar el metal y para la salida de los gases. Se introduce la caja en un horno hasta que alcance los 100 grados Celsius. La cera se funde y se recoge en unos canales de fondo del horno. Se eleva más la temperatura a unos 1000 grados Celsius y se endurece la arena y se forma la cavidad correspondiente a la pieza. El molde se extrae y se vierte en el metal fundido en su interior, y una vez solidificado se rompe el molde y se obtiene la pieza. Ahora hablemos sobre el segundo tipo de proceso de fundición, que tenemos el moldeo por presión. Este se lleva a cabo introduciendo la masa metálica fundida en el interior del molde, forzando la entrada en el mismo. En este método se emplean moldes permanentes y la presión se puede generar por fuerza centrífuga o por inyección. Cuando hablamos de fuerza centrífuga, este es que el molde gira alrededor de un eje, que puede ser horizontal y vertical, muy parecido a lo que sería el motor de una lavadora. Y esto obliga a que el metal fundido llene todas las cavidades del mismo debido a esta fuerza que se genera. Este mayormente se emplea fundamentalmente para moldear piezas de revolución, presentando además la ventaja de que puede obtenerse piezas de menor espesor que las que se obtienen por gravedad. Estas piezas mayormente presentan menos grietas y los moldes suelen ser muy caros, ya que deben ser más gruesos debido a las presiones elevadas a que estas están sometidas. Tenemos el molde por inyección, que este es el propiamente dicho, que el metal se inyecta en el molde por medio de una máquina. La inyección puede hacerse por medio de un émbolo o usando aire comprimido. Estos moldes son similares a las coquillas, aunque se suelen denominar matrices también. Este método se utiliza, tiene la ventaja de que puede fabricarse piezas de formas complicadas y de una manera bastante económica y de gran precisión. Además, las piezas suelen salir muy limpias y sin defectos. Ahora vamos a tocar el tema de lo que es la polimetalurgia. Este es un proceso de fabricación que se utilizan polvos metálicos
como materia prima para producir componentes mecánicos. Bueno, vamos a hablar sobre algunos pasos principales del proceso de metalurgia, como tenemos la obtención del polvo. Este polvo se obtiene mediante técnicas como la atomización, que sería básicamente el rociado de metal fundido, la molienda o la reducción química. Estos polvos pueden ser de un solo metal o de una mezcla de metales y aleaciones. Tenemos la mezcla y granulación, que los polvos metálicos se mezclan en las proporciones adecuadas para obtener la composición deseada. Mayormente también a veces se agregan lubricantes o agentes de flujo. Esto se hace para mejorar la compactación de los polvos. Luego la mezcla se granula para formar partículas más grandes. Está la compactación, donde se coloca la matriz y se somete a una presión. Esto hace que el polvo, todas las partículas de polvo se unan y se haga una forma sólida más grande. Y bueno, esta presión se puede aplicar de manera uniaxial, como que básicamente es una sola dirección, o isostáticamente, que sean todas las direcciones, presionando de esa manera. Bueno, este proceso se realiza en prensas de alta presión. Y tenemos la sinterización, que son las piezas que se someten a un proceso de sinterizado en un horno. Durante esta sinterización, las partículas de polvo se calientan a una temperatura inferior a la de fusión. Esto permite que los granos de polvo se unan entre sí. Y bueno, el resultado es una pieza sólida y una pieza sólida. Tenemos los tratamientos adicionales, que donde la pieza se recurre a unos tratamientos adicionales, como tenemos el mecanizado, la calibración, y esto también se hace para, bueno, para alcanzar las dimensiones finales y las tolerancias que estemos buscando. Y bueno, tocando el tercer tema, que son los materiales cerámicos, tenemos que son materiales inorgánicos, no metálicos. Estos se caracterizan, una característica principal de lo que son los materiales cerámicos es su alta resistencia a la compresión y son extremadamente rígidos y también resisten a estas temperaturas. Básicamente también se usan para materiales refractarios. Algunos de estos ejemplos tenemos la arcilla, como tenemos en la foto, el óxido de aluminio, que es la alumina, y el carburo de silicio. Y bueno, estos se fabrican de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas es el moldeo de arcilla. Como tenemos en la foto, aparecen unas manos de una persona generando lo que sería un jarrón, pues, pero con arcilla. Este se moldea bueno, se moldea y luego se somete a un proceso de secado, ya sea en un horno o al clima. Y bueno, cuando se hace en el horno, durante la cocción, los componentes se reaccionan y forman una estructura de cerámica sólida. Y bueno, de aquí allí viene que sea su rigidez. Tenemos la sinterización de polvo cerámico, que bueno, al igual que la polimetalurgia, estos se compactan y se someten a un proceso de sinterización para formar piezas cerámicas densas. Y esta temperatura depende también del material cerámico utilizado. Tenemos el crecimiento cristalino, que tenemos en el caso del zafiro o el silicio, se produce mediante el crecimiento controlado de cristales a partir de una fundición o mediante técnicas de deposición de vapor químico. Y también tenemos otros procesos como el prensado en caliente o la gelificación y también el procesamiento de lámina delgada. Esto fue todo, espero que les haya gustado.